Voy a presentarles un resumen de mi tesis doctoral que se titula Estudio de palas inteligentes para mejorar la performance y la vida útil de turbinas eólicas de gran potencia y de eje horizontal. Este trabajo fue dirigido por el doctor Sergio Predikman y codirigido por el doctor Aníbal Mirazo. La presentación está organizada siguiendo un esquema similar al de la redacción de la tesis. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una breve introducción al problema que estamos estudiando, a la hipótesis que se planteó y a los objetivos. Luego haré una breve descripción del modelo desarrollado. A continuación presentaré algunos ejemplos que utilizamos para verificar y validar el modelo. Luego expondré los resultados específicos que se utilizaron para probar la hipótesis, y finalmente las conclusiones que obtuvimos. Entonces, en primer lugar, me gustaría exponer qué fue lo que nos motivó a plantear este trabajo de investigación. Si vemos abajo a la derecha, se puede observar cómo en los últimos 25 años, perdón que está molestando este cartel, ahí lo saqué. En los últimos 25 años ha ido evolucionando el tamaño y la potencia de las turbinas eólicas. Si observamos en ese periodo, la potencia por turbina creció en un factor de 100, y ese crecimiento fue acompañado no solo del diámetro del rotor, sino de la altura de la torre. El caso actual, se puede ver arriba a la izquierda, es una turbina que presentó la empresa General Electric el año pasado, es una turbina offshore, es la más grande del mundo, fíjense en comparación con los hitos arquitectónicos que hay, el tamaño que tiene. Es una turbina que tiene un diámetro de 220 metros, tiene 260 metros de altura y un área barrida de 38.000 metros cuadrados. La verdad que es un gigante. Yendo al caso específico de las palas, podemos decir de que al tener palas de mayor longitud, se espera que las mismas sean cada vez más flexibles debido al crecimiento de la masa. También al tener un área barrida mayor, se esperaría una mayor interacción con la turbulencia atmosférica. Esto produce una mayor interacción de tipo aeroelástico y genera una necesidad de encontrar nuevos mecanismos de control aerodinámico que sean localizados. Un poquito los hitos en el trabajo de tesis hice un poquito de revisión histórica para ver dónde estamos parados. Y aquí, bueno, presento un breve resumen. Básicamente, en la hilera de arriba se puede ver hitos de los desarrollos de mecanismos de control aerodinámico desde la época de los hermanos Wright, con su idea de deformar las alas para controlar el vuelo, pasando por los alerones, que fue una pequeña competencia ahí en conceptos, donde terminó ganando el alerón. Luego el desarrollo de las primeras aeronaves de alas rotativas, con los autogiros, donde el desafío comenzó a ser el control de flujos con asimetría, y finalmente en la actualidad lo que es la mitigación de vibraciones a través de alerones y actuadores piezoeléctricos. En paralelo, por debajo, muestro cómo fueron evolucionando las turbinas eólicas de eje horizontal y gran tamaño, comenzando por fines del medioevo, con estos molinos tipo torre, que podían ser orientados frente al viento. Luego, a mitad del siglo pasado, en la época de la Segunda Guerra Mundial, donde surge el primer prototipo de turbina eólica de eje horizontal y gran tamaño con capacidad de generación eléctrica, que es la turbina Smith-Putnam, con una potencia de 1.250 kilowatts. Esta turbina, además de ser orientable, poseía un control de paso a través de actuadores hidráulicos. Y en la actualidad, las turbinas modernas, este es un ejemplo de una turbina offshore de 5 megawatts con palas de 60 metros hechas en material compuesto, que además de ser orientables y poseer control de paso, poseen un control de paso independiente para cada una de las aspas. Si bien pareciera ser algo bastante moderno, aún no incorpora un mecanismo de control que mitigue las cargas asociadas, por ejemplo, como mencionaba recién, a la interacción con la turbulencia atmosférica. Por lo tanto, en el año 2014, varios laboratorios del mundo están realizando experimentos en esta dirección, pero uno que quiero resaltar es el experimento SMART, que se desarrolló durante el año 2014, donde un consorcio de laboratorios norteamericanos
tomó como plataforma una turbina comercial, en este caso una turbina Micon, y incorporó alerones y sensores para ver si era efectivo el sistema para controlar las vibraciones. Bueno, la conclusión de este experimento fue que primero se evidencian fenómenos aerodinámicos inestacionarios, entonces si se quieren desarrollar modelos numéricos hay que incorporar esto, y además el alerón es un método efectivo para reducir las deformaciones en la raíz de la pala. Bueno, en base a lo expuesto, se nos ocurrió plantear como hipótesis ver si la implementación de un sistema activo de control aerodinámico de este tipo, o sea que incorpora un borde de fuga flexible y actuadores piezoeléctricos, es capaz de mitigar las vibraciones de origen exclusivamente aeroelástico de las palas de turbinas eólicas horizontales y de gran tamaño. Entonces, para probar esta hipótesis, se propuso primero desarrollar un modelo computacional que permita ver estas interacciones aeroservolásticas en palas inteligentes, y luego simular la respuesta de una pala convencional operando en sus condiciones nominales y compararla con la respuesta de una versión inteligente de la misma pala. Para eso se desarrolló un modelo que se basa en una cosimulación de 3 subsistemas, que son uno que representa la aerodinámica de la pala, otro la dinámica estructural de la pala, y un tercero que representa el sistema formado por el alerón deformable y con un conjunto de actuadores piezoeléctricos. Si observan aquí en la figura, los módulos, la mayoría tiene interacciones bidireccionales, ¿sí? En la aerodinámica del sistema y la dinámica estructural con la aerodinámica, se ven estas interacciones bidireccionales, pero en el caso de la dinámica estructural, la interacción es unidireccional. Esta interacción en sí es el aporte original que se presenta en esta tesis, ya que en los otros trabajos que se observó durante el estudio del estado del arte no se incluye este feedback, digamos, de la dinámica estructural hacia el alerón y los actuadores. Entonces paso ahora a describir el modelo de la aerodinámica de la pala. Este modelo describe únicamente una de las palas y lo hace utilizando un marco de referencia denominado B, que es solidario a la pala y la va siguiendo durante la rotación. Este marco de referencia está definido por un vector B1, que apunta en la dirección de la envergadura de la pala, vector B2, que aquí se puede ver, que es paralelo al colineal con el eje de giro, y apunta en la dirección aguas abajo, y un vector B3 que es normal a los otros dos y que pertenece al plano de rotación. El problema aerodinámico en sí consiste en determinar el campo de un punto permeable inmerso en un flujo incompresible de gran número de Reynolds que se extiende al infinito. Entonces aquí esquemáticamente se muestra el problema. Se pueden diferenciar 2 regiones, una donde los efectos asociados a la viscosidad son despreciables, y otro donde no se deben despreciar. Para abordar este problema se propone utilizar el método de red de vórtices inestacionario. En este método el flujo se representa por superficies que concentran vorticidad, que denominamos sábanas vorticosas, que están inmersas en un fluido que se considera irrotacional. Los campos de velocidad y vorticidad están relacionados cinemáticamente, y la velocidad se determina a partir de una integración del dominio con vorticidad, de modo que se reduce la dimensión del problema. Las sábanas vorticosas se discretizan y se rastrean en un marco de referencia lagrangiano. El movimiento de las sábanas vorticosas desprendidas, que denominamos estelas vorticosas, se determina a partir de la velocidad local del fluido. Se imponen las siguientes condiciones. En la frontera lejana a la pala se considera que la perturbación producida por la misma se extingue. Se impone la condición de no penetración sobre la superficie de la pala. Esta imposición produce una diferencia en la componente tangencial de la velocidad a través de la superficie de la pala, y esta diferencia se representa como una sábana vorticosa adherida a la pala. Se convecta una cantidad determinada de vorticidad hacia el fluido desde el borde de fuga. Eso es por los teoremas de Kelvin y la condición de Coulomb. A su vez se hace una simplificación, se considera la teoría de perfiles delgados, la hipótesis de perfiles delgados. Entonces la sábana vorticosa que estaba adherida al cuerpo ahora se considera adherida a la superficie media de la pala.
En el método de red de vórtices se discretizan estas sábanas vorticosas utilizando lo que se denominan anillos vorticosos, que son cuadriláteros de segmentos vorticosos rectilíneos de igual circulación. Aquí se puede ver la sábana adherida, la sábana vorticosa adherida, la sábana vorticosa desprendida, y un detalle de lo que es un anillo vorticoso. Para el caso específico de un segmento de filamento vorticoso rectilíneo, la evaluación de la velocidad se expresa mediante esta fórmula, donde gamma es la circulación asociada al segmento vorticoso, L es un vector que define el segmento entre dos extremos I y J, en este caso, E1 y E2 son vectores directores unitarios, y tenemos este parámetro que se denomina cutoff, este delta por la norma 2 del vector L, el cual se introduce para evitar o salvar la discontinuidad que tiene la función cuando la distancia normal tiende a 0. Aquí a la derecha de arriba se puede ver en esta figura cómo cambia la velocidad inducida para distintos valores del parámetro de cutoff. ¿Sí? Bueno, se busca que los elementos de ambas sábanas discretizadas sean similares para obtener una discretización más uniforme. Por lo tanto, se realiza una dimensionalización del modelo. Para ello se introducen los siguientes parámetros: una longitud característica, que suele ser una fracción de la cuerda media aerodinámica, una velocidad característica que depende si el problema es la turbina eólica, la velocidad característica es la velocidad considerando una inducción ideal en la teoría de disco actuador, y en los demás casos se considera directamente la velocidad de la corriente libre. El tiempo característico es el cociente de las dos anteriores. Bueno, el problema entonces consiste en determinar las circulaciones de los anillos vorticosos adheridos y definir un modelo para que convecte esa vorticidad hacia el fluido, hacia la estela desprendida. Se impone, para determinar las circulaciones, se impone la condición de no penetración en los denominados puntos de control de la sábana vorticosa adherida, y se forma un sistema de ecuaciones para determinar las circulaciones de cada anillo vorticoso adherido. Entonces aquí se puede ver cada una de las ecuaciones del sistema, y aquí se puede ver en forma de matriz. Bueno, una vez... a continuación, bueno, el modelo de la estela que se decidió implementar es un modelo de estela libre. Entonces el mecanismo del desarrollo de la estela es el siguiente. En un instante inicial no hay estela, tenemos el conjunto de anillos vorticosos adheridos a la superficie media de la pala, y tenemos un conjunto de anillos que están en el borde de fuga, que tienen uno de sus segmentos que definen el vórtice de arranque. En esta situación se puede resolver el sistema de ecuaciones y se obtienen las circulaciones de los anillos vorticosos adheridos. Luego se consideran los extremos de estos segmentos que representan al vórtice de arranque como marcadores lagrangianos. Se evalúa la velocidad en estos marcadores, como se considera que el desarrollo de la estela es libre de fuerzas. Esta velocidad es la velocidad local del fluido. Entonces, en el paso siguiente, se desplazan los marcadores a sus nuevas posiciones, se generan nuevos marcadores, se forma un anillo para mantener la conservación espacial de las circulaciones, y se realiza el avance del tiempo. Entonces, en esta situación se vuelve a resolver el sistema de ecuaciones, pero teniendo elementos ya que pertenecen a la estela. Bien, entonces ahí el procedimiento como sigue y se va desarrollando la estela. Una vez que se determinan las circulaciones de los anillos adheridos, se utiliza la ecuación de Bernoulli inestacionaria para determinar el campo de presión. Entonces aquí podemos ver la ecuación de Bernoulli en su versión inestacionaria. Como estamos evaluando como estamos evaluando una sábana adherida una sábana vorticosa que está adherida a la superficie media, lo que en realidad nos interesa es determinar el salto de presión a través de esta sábana.
Entonces se determina un delta Cp a partir del coeficiente de presión en un punto justo por debajo de la sábana y un punto justo por encima. A su vez se descompone la velocidad tangencial en lo que se denomina delta B, que es la contribución debido a la sábana vorticosa adherida, y una velocidad media B sub m, que es la que se asocia al resto de las contribuciones, o sea, a la corriente libre y la velocidad inducida por la estela. Entonces, bueno, finalmente se obtiene la expresión para el salto de Cp en la sábana. Bueno, ahora voy a describir el modelo de la dinámica estructural de la pala. Este modelo utiliza el mismo marco de referencia B que se utilizó en la aerodinámica. Además, se utiliza lo que se denomina eje elástico, que es una curva que une todos los centros de corte. Y la posición de un punto de la pala se puede describir mediante esta expresión, donde R0 es un vector que apunta al punto sin deformar y U es un vector que agrupa los desplazamientos de origen elástico. Para representar a la pala se utiliza un modelo de viga clásico, donde el campo de desplazamiento se describe a partir del eje elástico, se imponen las hipótesis de Euler-Bernoulli. El campo de deformaciones se describe en la configuración sin deformar a partir del tensor de Green-Lagrange, esto es para lograr incorporar el fenómeno de rigidización. Las deformaciones se consideran pequeñas, las rotaciones son pequeñas pero finitas, el material es elástico y lineal, las ecuaciones de movimiento se obtienen a partir del principio de Hamilton, los desplazamientos elásticos se aproximan mediante el método de Ritz, y además aquí me faltó agregar que no se consideran las cargas asociadas al campo gravitatorio. Bueno, en base a las hipótesis planteadas, se obtiene la siguiente ecuación no lineal, donde se observa una matriz de masa. Bueno, el vector Q es el vector que agrupa las coordenadas generalizadas asociadas a los desplazamientos, a las componentes de desplazamiento. Tenemos una matriz de rigidez elástica, una matriz que se debe al efecto de la rigidización. Esta es una matriz no lineal. Una matriz que se asocia a los efectos inerciales debido a la aceleración centrípeta, que este término produce una pérdida de la rigidez. Bueno, y luego tenemos fuerzas generalizadas asociadas a los efectos inerciales por la aceleración centrípeta y por el campo de presión. Esta ecuación se linealiza alrededor de lo que se denomina un estado estacionario, de modo que el vector de coordenadas generalizadas se descompone en un vector asociado a esta configuración estacionaria y un vector de pequeñas perturbaciones alrededor de este estado estacionario. De modo que la ecuación original se divide en dos, donde tenemos una primera ecuación que se utiliza para determinar esa configuración estacionaria, Esta solución se realiza mediante un esquema numérico incremental iterativo, y luego una segunda ecuación que describe la evolución de las pequeñas perturbaciones. A su vez, esta ecuación se adimensionaliza para poder acoplarla al modelo numérico. Bueno, ahora voy a hablar del tercer modelo, que es el del sistema conformado por el alerón flexible y los actuadores. En este modelo se utilizan tres marcos de referencia, uno es el H, otro es el F, que se ven aquí en la figura, y un marco adicional que se denomina P, que es el que se utiliza para el actuador piezoeléctrico. El sistema se compone por un conjunto de actuadores piezoeléctricos, que en inglés se denominan piezostack, una placa base que aporta rigidez al borde de fuga, un amplificador pasivo que permite acoplar los actuadores piezoeléctricos con la placa base, y un material de relleno aquí en el sector deformable que lo que hace es mantener la forma aerodinámica durante el movimiento. Bueno, el funcionamiento se describe en esta figura. Si no tenemos energía exterior, el perfil alcanza su máximo desplazamiento en la dirección negativa. Si aplicamos la mitad del voltaje disponible, se recupera la forma original del perfil, y si obtenemos el máximo voltaje disponible, se obtiene el máximo desplazamiento del borde de fuga. Esto se realiza de esta forma porque los actuadores piezoeléctricos solamente pueden trabajar en un estado de compresión, porque si no se despegan las láminas piezoeléctricas.
Bueno, el modelo del actuador piezoeléctrico se consideró un modelo uniaxial y lineal en la dirección Z sub P. Hay una disposición del material transversal, del material piezoeléctrico. Se dispone en láminas que están apiladas una encima de la otra. Hay una excitación eléctrica uniforme a través de cada lámina, ¿sí? Por eso tenemos un electrodo positivo y uno negativo. Y además se considera que el actuador está empotrado en un extremo y libre en el otro. Para modelar la placa base se consideró la teoría clásica de placas, se consideraron pequeñas deformaciones, un estado plano de tensiones, el material elástico lineal. El desplazamiento por extensión se desprecia frente al desplazamiento debido a la flexión. Este se aproxima mediante el método Ritz. Se considera que una de las aristas está empotrada y el resto está libre. Bueno, como los desplazamientos de los modelos anteriores en realidad no están libres, sino que están vinculados, se aplica la siguiente restricción en cada uno de los puntos de anclaje. Básicamente lo que se dice es que el desplazamiento en el extremo de cada piezoeléctrico, un desplazamiento positivo, se asocia a un desplazamiento positivo en el punto de anclaje de la placa base. Finalmente, se acoplan los dos submodelos mediante una formulación multicuerpo. Aquí se utiliza el principio de trabajos virtuales, aumentados por multiplicadores de Lagrange. En este modelo se considera, y este es uno de los aportes de la tesis, que el campo de aceleración asociado al movimiento de la pala es una carga externa a este sistema. Además, entonces tenemos el trabajo virtual asociado a ese campo de aceleración. Además tenemos el trabajo virtual asociado a las cargas aerodinámicas. Tenemos el trabajo asociado a la aplicación del campo eléctrico, porque el campo eléctrico produce un desplazamiento eléctrico de las cargas, entonces hay un trabajo. Y además tenemos la energía de deformación de la placa y la energía potencial total del piezoeléctrico. Aquí están incluidas la energía de deformación mecánica, la energía del desplazamiento eléctrico y el acoplamiento electromecánico. Finalmente tenemos este trabajo de las fuerzas de restricción, que están representadas por los multiplicadores de Lagrange, y bueno, es lo que permite acoplar los grados de libertad, que son en realidad dependientes. Bueno, si luego de discretizar los desplazamientos con el método de Ritz, obtenemos un sistema de ecuaciones, donde Q sub F son las coordenadas generalizadas asociadas al desplazamiento de la placa. Después tenemos los multiplicadores de Lagrange, y las Q sub P, que son las coordenadas generalizadas asociadas al desplazamiento axial de cada uno de los actuadores piezoeléctricos. Entonces, delineo en rojo todos los grados de libertad. Se ve que al introducir los multiplicadores de Lagrange aumenta la cantidad de grados de libertad. Bueno, el esquema de cosimulación. Para lograr la cosimulación se propone una estrategia particionada en tres subsistemas: el sistema de alerón y actuadores, la aerodinámica y la dinámica estructural. También se propone una estrategia estrecha, porque los tres comparten la misma discretización temporal, y a su vez es una estrategia fuerte, porque para determinar el estado futuro de cada uno de los subsistemas, se considera el estado futuro de los demás. Para lograr esa estrategia fuerte es necesario una etapa de sincronización. Esa etapa de sincronización se logra utilizando un esquema numérico predictor-corrector iterativo, que se muestra aquí entre los lazos entre los subsistemas. Para controlar las iteraciones, se observan las coordenadas y velocidades generalizadas del módulo estructural. Bueno, aquí se puede ver un diagrama de flujo del algoritmo. Todo el programa, todo el código fue desarrollado en el software libre GNU Octave. Todas las instrucciones, la mayoría fueron vectorizadas con el paradigma de Single Instruction Multiple Data, y se utilizaron funciones precompiladas para agilizar la ejecución. Podemos ver que hay una etapa inicial donde se configuran o se inicializan los tres módulos, se asigna una consigna inicial para el alerón, luego hay una fase de predicción, donde se realiza el avance del tiempo, se convecta la estela vorticosa y se actualizan los demás sistemas. Luego una fase de corrección donde la estela se mantiene congelada
y simplemente se van corrigiendo los desplazamientos, las cargas y la configuración de la estructura hasta que se alcanza la convergencia. Una vez que alcanza la convergencia, bueno, se actualizan las variables y ahí se consigna nuevamente el voltaje para el alerón. Y ahí se repite el proceso. Para la integración de la dinámica estructural se eligió el método de Hilbert, Hughes y Taylor. Esto se debe a que este método permite amortiguar las frecuencias más altas que se producen por la discretización utilizando el método de Ritz. Además, ese control se hace con el parámetro alfa. Además, el método es de una precisión de segundo orden y incondicionalmente estable para sistemas lineales. Bueno, entonces ahora les voy a presentar los resultados. Primero los ejemplos que utilizamos para validar. Se reprodujo este caso clásico de los estudios de rigidización de vigas rotantes. Se reproduce la configuración estacionaria. En este caso solamente hay dos componentes del desplazamiento elástico, uno es la extensión axial y el otro el desplazamiento transversal. No tiene carga aerodinámica, se considera que la velocidad de rotación es uniforme. Bueno, la referencia de los resultados es de Pelleck et al. 2002. Se realiza un análisis de autovalores cuando se alcanza la condición estacionaria y en este caso la comparación es muy buena entre el modelo y la referencia propuesta. Se ven diferencias relativas muy chiquitas. Y además se puede observar cómo el modelo captura este fenómeno de rigidización a medida que va aumentando la velocidad de rotación. Aquí lo que se ven son las primeras cuatro frecuencias naturales de vibrar asociadas al desplazamiento transversal. Bueno, seguidamente se realizó un estudio similar, pero ya para la pala de estudio, que es la pala WIMPACT. En este caso se va a introducir debido a un desplazamiento del centro de masa con respecto al centro de corte, centro elástico. De nuevo, no hay carga aerodinámica. Entonces, observando el caso sin rotación y rotando a la velocidad nominal, vemos que en la mayoría de las componentes del desplazamiento de estas primeras frecuencias de vibrar, se observa una buena correlación y se observa una diferencia del 11% en la frecuencia torsional. Esta diferencia se asocia a las formulaciones empleadas en cada uno de los modelos para la torsión. Además, se realizó un análisis de un transitorio, donde se impuso un desplazamiento inicial en la dirección transversal, y se probaron distintos valores del parámetro alfa. Entonces, a la izquierda se pueden ver la respuesta en la punta de la pala, considerando un alfa igual a 0, entonces no se produce un amortiguamiento. Y a la derecha se puede observar el caso para el alfa máximo que permite el método, que es 1/3. Y aquí se puede observar que hay una reducción de las amplitudes y además un contenido de armónicos de menor frecuencia, si se comparan estas dos señales. Eso se evidencia haciendo un análisis de transformada rápida de Fourier. Aquí se pueden ver tres casos, donde se nota claramente que al aumentar el parámetro alfa, el espectro de frecuencia se va reduciendo. Bueno, ahora los estudios con respecto al modelo aerodinámico. En primer caso, se reprodujo el caso de un ala plana, rectangular, con relación de aspecto 5. Se consideró una aceleración súbita desde el reposo hasta una velocidad horizontal de 10 metros por segundo. También se consideró un ángulo de ataque de 5 grados, se utilizó el modelo de vórtice potencial y una estela de desarrollo de 14 cuerdas de distancia. Como referencia, esto era importante para Gustavo, que me había comentado en su revisión, se utilizó el modelo de la línea sustentadora, en particular una implementación de Mason de 2001. Entonces, ahora, crucemos los dedos. Voy a mostrarles una animación de lo que se obtiene con el ala rectangular. Entonces, perdón, lo voy a poner en bucle. Aquí se puede ver cómo se reproduce la estructura del vórtice de la puntera, el vórtice de arranque. Se ve cómo se va transportando la vorticidad por medio de la circulación, ¿sí? En la dirección del flujo. Entonces, vuelvo a la presentación.
Y aquí podemos observar los coeficientes aerodinámicos obtenidos. M y N representan la cantidad de anillos vorticosos adheridos, primero en la dirección de la cuerda y luego en la dirección de la envergadura. Se ve que al cambiar, debido a la dimensionalización, al cambiar la cantidad de elementos o anillos en la dirección de la cuerda, se cambia también la discretización en el tiempo. También se observa cómo rápidamente aumenta la cantidad de anillos en el modelo. Y bueno, primero se observa que el coeficiente de momentos alrededor del cuarto de cuerda converge hacia el resultado de la línea sustentadora. En el caso del CL, del coeficiente de sustentación, se observa una convergencia similar, hay una pequeña diferencia, y en el arrastre inducido se observa una diferencia bastante notoria. Esta diferencia se atribuye al método utilizado en este modelo para calcular las cargas, que es a través de la integración del campo de presiones. Este método de cálculo produce un error que se denomina fuerza de succión del borde de ataque. Aquí podemos ver una comparación de la distribución de la fuerza local, ¿sí?, por unidad de longitud, entre la línea sustentadora y el modelo de esta tesis. También se puede ver un detalle a la izquierda de la estructura vorticosa de la puntera, como se reproduce en detalle, y el vórtice de arranque. Y debajo se puede ver el salto de presión que se obtiene en la placa para el caso de 50 elementos en la envergadura y 10 en la dirección de la cuerda, y se ve claramente cómo se concentra el salto de presión en el borde de ataque. Bueno, luego se hizo un estudio considerando un ala, pero que en este caso tiene una línea de curvatura media definida por un perfil, que es el NACA 643415, y además incorpora un alerón en el borde de fuga al 90% de la cuerda. En este caso, primero se simuló un inicio, bueno, también súbito, de una aceleración súbita hasta una condición estacionaria, y luego, a partir de esta nueva condición, se simuló la respuesta frente a una deflexión armónica impuesta en el alerón. Se utilizó el modelo de vórtice potencial. En este caso, la discretización, luego de un análisis de convergencia, se decidió utilizar esta discretización, que produjo un modelo con 14.320 elementos. De modo que por cada paso de tiempo transcurrieron 4 minutos. ¿Sí? Eran bastante lentas. Como referencia se utilizó el modelo, el trabajo de Bergami y compañía en el 2014. Entonces ahora, otra vez, acá vemos una animación. En este caso solamente se muestran tres deflexiones, 3 ciclos del desplazamiento del alerón. La estela está truncada luego de 10 cuerdas de distancia, ahí atrás. Se puede ver claramente cómo va cambiando la circulación y cómo se va convectando. ¿Sí? Ahí voy a hacer un corte, entonces puedo mostrar cómo se está desplazando el alerón, que serían los últimos anillos. ¿Sí? Ahí se ve la deflexión del alerón y se ve cómo se va modificando la configuración de la estela desprendida. Seguimos. Bueno, entonces aquí se observa una comparación ya entre los resultados obtenidos y los que presenta la referencia. En general, se observa una tendencia similar. Si aumentamos la deflexión del alerón, se obtiene un mayor CL y además se obtiene un mayor arrastre inducido. Por otro lado, se obtiene un coeficiente de momentos más negativo. Lo mismo para el caso contrario. Lo que sí se nota es una diferencia en el cambio de CL y el cambio del arrastre inducido. Bueno, acá la curva azul corresponde a los coeficientes calculados para el ala en forma tridimensional. El rojo corresponde a solamente considerar la sección de la mitad del ala, y la línea, los puntos y la línea de trazos es la referencia. Bueno, finalmente se hizo un estudio para la pala Wimpact. Estas son las condiciones nominales de operación, con corriente libre uniforme. Las propiedades se obtuvieron de este trabajo, y como referencia se utiliza el modelo BEM a través del software Kublai. Primero se estudió el desarrollo de la estela vorticosa.
Se observa, para hacer este estudio se utilizó un discretizado grueso para la sábana adherida. En este modelo se observa claramente cómo se reproduce el estado turbulento de la estela. Entonces se ve que a medida que la estela se va desarrollando, hay una zona donde empieza una contracción, y además se ve una mezcla entre el fluido casi sin perturbar, digamos, por fuera, que tiene mayor velocidad, y el fluido que está en el interior de la estela. Entonces aparece este fenómeno de mezcla. Además, si comparamos el número de revoluciones versus el coeficiente de sustentación de la pala, se observa que durante la primera revolución tenemos el máximo aumento, luego entre la primera y la segunda hay una caída en el CL, luego la caída es cada vez menor, y a partir de la sexta revolución ya no hay ningún cambio significativo. Bueno, luego se observó la distribución de cargas en la pala para ambos modelos. En este caso se utilizó una discretización un poco más fina. Esta discretización surge de un trabajo de un autor de nombre Abedi, que hizo un estudio con muchas discretizaciones, y bueno, recomendaba utilizar esta. ¿Y qué obtuvimos? Si vemos las figuras abajo, la curva roja es los resultados obtenidos por este modelo, y la curva azul los obtenidos por el modelo BEM. Se ve que el método implementado predice una mayor fuerza en la dirección normal que el modelo BEM, y a su vez predice una menor fuerza en la dirección tangencial que el BEM. Estas diferencias se pueden entender de la siguiente forma. Si uno analiza la fuerza resultante, que está acá en celeste, frente a un aumento de la fuerza de arrastre inducido, que sería esta fuerza D, ¿sí? Acá en este ejemplo la tripliqué, se observa que la fuerza resultante se va corriendo hacia la derecha. Este corrimiento hacia la derecha aumenta la fuerza normal y hace que la fuerza tangencial, que antes iba hacia la izquierda, ahora aumente hacia la derecha, o sea, hay una reducción. Entonces eso es lo que se observan en estas curvas. Además, se puede apreciar aquí con líneas de trazos, indico cuando hay un cambio en la distribución del alabeo geométrico, y con estas líneas de punto indico cuando hay cambios en la sección, en la forma del perfil aerodinámico. Entonces se puede ver claramente cómo, por ejemplo acá, en la fuerza de dirección tangencial, aparece este tipo de distribuciones, mientras que el BEM solamente presenta una distribución uniforme, porque el BEM no considera flujo radial. Bueno, en base a lo que se observó, se decidió hacer un estudio un poco más detallado, solamente para uno de los perfiles. Entonces se utilizó un ala rectangular con estas propiedades, y la idea fue observar qué sucede al modificar el espesor original. Para eso se utilizó el software Xfoil, y entonces ver qué pasa al reducir el espesor. Y eso es lo que se muestra en esta figura de abajo a la izquierda. Al reducir el espesor, acá estamos observando el salto de presión versus la fracción de cuerda. Se observa que el campo, la distribución del salto de presión va convergiendo hacia el método de red de vórtices. Entonces aquí se puede ver en la tabla cómo el coeficiente de sustentación y el de momentos alrededor del cuarto de cuerda van cambiando según el espesor. En el método de red de vórtices podríamos decir que tiene un espesor cero. Entonces hay un aumento del CL por el efecto del espesor, y hay un aumento también en el coeficiente de momentos. A su vez, se observó la discretización en la dirección de la cuerda, que es este caso de aquí. Con 10 anillos, que es parecido a lo que proponía Abedi con 8, se observa que en la zona del borde de fuga, donde va a estar el alerón, y en el borde de ataque, la representación no es muy buena. Ya con 20 o 40 anillos ya se ve que es mucho más fiel, más detallado. Entonces, en base a lo que se observó, se decidió modificar la discretización a 20 elementos en la dirección de la cuerda y 30 en la dirección de la envergadura. A su vez, se modificó el ángulo de paso, originalmente era 2,6 grados, se modificó a 5 para compensar esta fuerza de succión de borde de ataque. Y se obtuvieron estas distribuciones que están aquí debajo. Se ve que el acuerdo con el modelo BM es mejor. Bueno, finalmente se reprodujo un ejemplo clásico de la aeroelasticidad, que es el movimiento transversal y torsional de un tramo de un puente colgante. Este ejemplo se obtuvo del libro de Funk.
Aquí se puede ver un detalle del accidente del puente de Tacoma Narrows y al lado cómo es la representación en el modelo. Bueno, entonces ahora una animación. Aquí se pueden ver dos de los casos obtenidos. Arriba es un caso que se denomina subcrítico. En esta situación se ve que la frecuencia asociada al desplazamiento transversal es menor a la frecuencia asociada al giro torsional. Además se ve que el desplazamiento transversal se va amortiguando en el tiempo. En cambio, en el caso que se denomina supercrítico, se ve que la frecuencia torsional se reduce y la frecuencia transversal aumenta, de modo que se juntan en lo que se denomina frecuencia de Flutter. Y se ve que el desplazamiento transversal, además, aumenta. Entonces se ve claramente la diferencia entre los dos estadios según la velocidad de incidente. Entonces ahora volvemos a la presentación. Si observamos las evoluciones en el tiempo, para los desplazamientos transversales y el desplazamiento transversal y la torsión, se observa que a los 162 pies por segundo se obtiene esta situación que se denomina crítica, donde ambos componentes del desplazamiento entran en un ciclo límite. Este valor es el mismo que reporta la referencia FUM. Entonces, en el caso subcrítico se ve que hay un amortiguamiento y en el caso supercrítico se ve que hay una amplificación. Si lo vemos en el espectro de frecuencias con transformadas rápidas de Fourier, bueno, primero en el desplazamiento transversal, en el caso subcrítico, se ve una marcada diferencia entre el desplazamiento transversal, la frecuencia del desplazamiento transversal y la frecuencia del giro torsional. Cuando llegamos al caso crítico, se ve que se juntan ambas frecuencias, y en el caso supercrítico, bueno, se ve que se concentran en una frecuencia determinada. Bueno, finalmente, los resultados específicos para probar la hipótesis planteada. En este caso, bueno, la pala inteligente, se definió utilizar una estela corta de media revolución, de modo de obtener el máximo CL, como se vio al principio del desarrollo de la estela. En la discretización propuesta, cada simulación duró 17 horas. El alerón se fijó entre el 75 y 95% de la envergadura, porque es lo que se encontró que se hacía en varios trabajos, y se empotró al 90% de la cuerda. Las propiedades del actuador fueron de un actuador comercial. Se propone como controlador, como ley de control, un controlador de baja autoridad que realimente en forma negativa la velocidad en la punta de la pala en la dirección transversal. Entonces la idea es introducir un amortiguamiento. Se realizó un estudio paramétrico para definir la cantidad de actuadores y la posición de los puntos de anclaje. Entonces lo que se obtuvo en este caso, podemos ver a la derecha las salidas referidas al control. Se puede ver primero, arriba del todo, la consigna, ¿sí? Este actuador tiene un voltaje máximo de 1000 volts, entonces la excursión es entre 0 y 1000. Entonces esto es lo que produce la ley de control. Aquí se observa cómo responde el alerón luego de recibir la consigna. Esta respuesta está compensando la carga aerodinámica, el campo de aceleraciones que introduce el movimiento de la pala y el propio accionar de los actuadores. Entonces se ve que se alcanzan deflexiones de hasta 8 grados del alerón. Y bueno, y aquí abajo se ve la señal de entrada para el controlador. A la izquierda se compara el resultado para la pala original, que es en azul, y para la pala inteligente. En el desplazamiento flapwise, bueno, esto es en la punta de la pala, se observa claramente cómo se logra mitigar las vibraciones en esta dirección. En cambio, en las otras direcciones, en la dirección edgewise o en la dirección del plano de rotación, se observa también que logra reducir las vibraciones, pero a un ritmo mucho menor. Porque de nuevo, la consigna era mitigar las vibraciones en esta dirección de flapwise. Finalmente, bueno, en la dirección torsional también se ve una pequeña reducción, pero no es tan grande como en la dirección flapwise. Me está faltando mostrar un videito. Aquí podemos ver el campo de presión, en realidad es el salto de delta CP. Podemos ver cómo se desplaza el alerón
para controlar las vibraciones. En un principio hay un gran desplazamiento y luego después se va minimizando, se va reduciendo, perdón. Aquí debajo se puede ver la deflexión de la pala, ¿sí? Como al principio vibra y luego se va estabilizando en una configuración estacionaria. Y aquí arriba a la derecha se puede ver cómo, aun cuando se estabiliza en la dirección transversal, en la dirección en el plano de rotación aún permanecen las vibraciones. Bueno, ahora mirándolo desde el punto de vista aerodinámico, aquí se puede ver cómo se va transportando las perturbaciones que introduce el alerón. Ahí se ve cómo son transportadas aguas abajo. Y finalmente, abajo a la derecha se puede ver cómo queda en una condición estacionaria. Bueno, ahí justo terminó. Pero se ve cómo queda en una situación estacionaria. Bueno, además se propuso observar estas respuestas a través de diagramas de dispersión. Esto no se había visto en otros trabajos. Entonces aquí se puede observar, si comparamos la deflexión del alerón versus la consigna de control, se ve una respuesta lineal. Si comparamos el desplazamiento flapwise en la punta de la pala, se ve una relación circular. Y en las otras direcciones, bueno, se observa una pequeña histéresis en los desplazamientos. Bueno, acá venían las animaciones que me adelanté, perdón. Y bueno, llegamos a las conclusiones. Se logró desarrollar un modelo numérico que aproxima la solución del problema aeroservoelástico de palas inteligentes. Se exploraron las características de este modelo a partir de la reproducción de ejemplos clásicos y resultados de otras investigaciones. Y ahora lo más importante, la evidencia que se obtuvo de este modelo favorece la hipótesis planteada. Visto desde el punto de vista de Popper, diríamos que no se pudo falsear. Además, se observó que la integración directa del campo de presión predice valores mayores de la fuerza de arrastre inducido. El espesor y la línea de curvatura media de los perfiles aerodinámicos analizados, en este caso, no pueden ser despreciados. El método de red de vórtices inestacionario implementado debe ser optimizado desde el punto de vista de la eficiencia computacional, asociado a los tiempos que tuvieron las simulaciones. Considerando la rigidización, la aproximación de la dinámica estructural con un modelo de viga clásica es apropiada en el problema estudiado. Y bueno, posibles trabajos futuros, se proponen algunos, son muchísimos las ideas que tenemos, pero estas son algunas. Representar la geometría exacta de los perfiles sin considerar la hipótesis de perfiles delgados. Incorporar técnicas de computación de alto rendimiento, utilizando tarjetas gráficas para específicamente la evaluación de la velocidad inducida, optimizar la evaluación de la velocidad inducida mediante simplificaciones de campo lejano, o sea, considerar en vez de un anillo un vórtice puntual, incorporar estrategias de reducción para las estructuras vorticosas, reemplazar cuando la estela está bastante alejada de la pala, transformarla en un filamento vorticoso, por ejemplo. Extender el modelo de la turbina completa, a la turbina completa para evaluar la interacción entre palas y la sombra de la torre. Considerar flujo incidente no uniforme, como para incorporar los efectos de la capa límite terrestre. Incorporar el campo gravitatorio y finalmente implementar estrategias de control modernas, específicamente para plantas no lineales como es este caso. Bueno, finalmente, no puedo creer que esté pasando esto, pero les agradezco muchísimo, en particular a Sergio, que todos estos años nunca me abandonó. Perdón si se me va la voz. Agradezco a Aníbal también, que me ayudó mucho acá en Mendoza. Agradezco a Alejandra, que también me acompañó todos estos años. Agradezco a todos los que estuvieron a cargo de la dirección del doctorado. A la comisión asesora por haber mirado la tesis y haberme dado su voto positivo. Y bueno, a ustedes que me están escuchando. A Ana, que me enseñó casi todo lo que sé sobre mecánica de fluidos, que fue la primera que me introdujo a esto. Gracias a Norberto, a Gustavo por haber leído y haberme hecho sus valiosos comentarios. Muchísimas gracias.